Hola a todas y a todos, bienvenidos de nuevo a este blog, el blog número 135 de la vida de un veterinario de vacas. Lamento no haber subido casos desde hace ya casi 6 meses. Muchos se han perdido por el camino, pero vamos a tratar de recopilar muchos de los interesantes. ¡Vamos! Bueno, comenzando con este caso muy interesante. Me llaman un día a contarme que había una ternera que estaba coja, que había amanecido coja y que había una alta sospecha que había una yegua que la había golpeado. Como ustedes pueden ver allí, esa claudicación del miembro posterior izquierdo pues es muy severa, con un aparente aumento de tamaño de la zona de la rodilla. Pero como ustedes pueden ver, pues la cuestión no tiene buena pinta y es obvio que uno siempre sospecha, sobre todo cuando no hay posicionamiento del miembro en una fractura. De todas formas, pues nosotros vamos a hacer el examen y no evidenciamos fractura, ¿cierto? No hay esa crepitación clásica de la misma, pero tampoco hay, algo que nos llame fuertemente la atención más allá del aumento de tamaño de la zona de la rodilla. Como ustedes se podrán imaginar, y como es clásico de este canal, nosotros hacemos un diagnóstico por ecografía. Y en este momento les cuento que la ortopedia no es mi especialidad. No es mi especialidad definitivamente. Yo no me la paso haciendo ecografía de ortopedia. Pero aquí podemos tratar de analizar qué es lo que encontramos. Vemos uno de los ligamentos colaterales. Esta es una ecografía hecha en la parte medial de la rodilla de forma longitudinal, tal cual como ustedes lo pueden ver ahí en los ligamentos. Vemos el ligamento colateral medial extenso, en este caso ya en una vista un poco transversal, oblicua, lo hemos rodeado de mucho líquido, pero en la parte inferior de este ligamento encontramos una acumulación grande de material de congenicidad mixta que puede ser compatible o con un absceso o con un hematoma, como lo podemos ver en ese punto, ¿cierto? Entre la unión de la tibia y el fémur en la rodilla. Entonces vemos esa acumulación de líquido que en este caso, como lo vamos a ver en este punto exactamente, ahí pues nos hace sospechar que hay una lesión bastante grande de tejidos blandos que nos tiene, pues nosotros le tenemos que decir al propietario o al dueño de la finca que es una situación un poco complicada. Comenzamos un tratamiento antibiótico, pero unos días después me llaman a decirme lo siguiente, que la ternera está totalmente, y ustedes pueden ver la diferencia, defecando sangre, como ustedes pueden ver ahorita, pero está defecando tejidos completos, como si fueran pedazos. Estoy aquí tratando de explicarles lo que nos hablan normalmente en el campo. Pedazos de tripa, en este caso de mucosa, obviamente envueltas con coágulos de sangre. Acá, debido a la progresión tan rápida y severa del decaimiento de la salud del animal, más la suma de encontrar estos hallazgos y obviamente con las únicas herramientas que nosotros tenemos en ese momento a mano, que es el aparato de ecografía, pues nos comienza a reportar o andar en la cabeza un montón de situaciones que pueden llegar a afectar al sistema digestivo. En este caso puede ser el intestino delgado. Vamos a verlo. Bueno, aquí de entrada vale la pena mencionar y aclarar que el animal, como estaba en decúbito lateral, era bastante difícil de hacer la ecografía, sobre todo para entender el orden. Cuando yo examinaba la parte caudal del abdomen, encontré esta asa de intestino llena de líquido, ahí inclusive se alcanza a ver hasta el riñón, llena de líquido, ¿cierto? Que me llamó muy fuertemente la atención. Y lo que podemos ver gracias a este ecógrafo, que tiene una resolución bien alta, debido obviamente a su alta frecuencia, podemos ver la neumatosis, algo que yo nunca había visto, o porque son detalles que no se ven usualmente y a veces uno pasa por encima de ellos y nunca los nota. Es la acumulación de gas entre la mucosa y el tejido muscular del intestino, causando esas reverberancias, ¿sí? E inclusive algunas colas de cometa. Pero miren el intestino cómo se está desprendiendo, el intestino no, sino la mucosa del intestino, claramente. Ustedes la ven desprendiéndose de la muscular. Claramente se ve allí.
Esto es una enterocolitis necrotizante, poca información en internet, por decir que casi que nula. Hay que relacionarlo mucho con lo que sucede en humanos, y en este caso yo no tengo la verdadera razón del por qué sucedió esto en este animal. Este animal estaba en tratamiento antibiótico. En humanos lo que sucede, o que se sospecha porque todavía no hay una razón cierta y valedera para poder explicar este tipo de situaciones en neonatos, es que hay algún tipo de reacción alérgica que puede llegar a estar causado obviamente por algún problema inmunológico, pero relacionado con la administración de leches en polvo, ¿cierto? Humanizadas. Entonces, y algo relacionado con la proteína de la vaca, obviamente de la leche de la vaca. Obviamente esto no le sucede a cualquier animal, pero la enteritis necrotizante en bovinos no está bien determinada. Pero los hallazgos ecográficos, como se los acabo de mostrar, que están bien descritos en humanos, son exactamente iguales a los que les acabo de mostrar. Desprendimiento de la mucosa, acumulación en ese caso de sangre, como ustedes lo vieron allí mismo, y la neumatosis, que en humanos lo utilizan mucho más en radiografía. Pero en este caso nosotros utilizamos nuestros conocimientos de ecografía para poder hacer el diagnóstico de este caso. Obviamente las causas no son confirmadas. No se hizo tampoco, como casi siempre sucede, por lo menos en mi práctica privada, necropsia, pero es una enteritis necrotizante. Bueno, una de las consultas más populares para un veterinario de vacas es el aumento del tamaño de la región umbilical de una ternera. Es una situación que en muchas ocasiones puede parecer sencilla, pero que cuando uno comienza a escanear esa zona se lleva unas sorpresas bien llamativas. Usualmente veo que las personas tienden a generar cortes o aspiraciones directamente en la zona. Toca tener mucho cuidado. Hay patologías que son bastante fáciles de distinguir, como por ejemplo, obviamente con el examen clínico, como una hernia umbilical. Pero las patologías pueden estar combinadas. Les voy a mostrar estos 3 casos clásicos de ecografías de terneras para que ustedes mismos se den cuenta las diferencias que pueden encontrar. Ternera 1, desde arriba hacia abajo, 1, 2 y 3. Observen, las voy a explicar. En la ternera 1 estamos viendo una hernia umbilical. Y aunque vuelvo a insistir, esta es una patología muy fácil de diagnosticar tan solo con el examen clínico, pues aquí vemos que la hernia tiene una encarcelación. Estamos viendo el intestino delgado con todos sus movimientos, su peristaltismo, entrando dentro del anillo herniario, que ahorita más adelante lo vamos a medir, entrando y pudiendo quedar encarcelado. Como ustedes lo pueden ver allí, el anillo herniario tiene aproximadamente 2 centímetros de diámetro. Nosotros normalmente para este tipo de patologías en donde la situación no está tan grave, nosotros utilizamos anillos elastradores, pero teniendo mucho cuidado que este intestino no vaya a quedar atrapado. Porque si nosotros ponemos anillos elastradores que van a generar obviamente hay una vasoconstricción, una isquemia, una inflamación, la presentación de fibrina, va a quedar el intestino ahí atrapado y es el final de la ternera. Así que tengan mucho cuidado. Para el caso número 2 nos llevamos una sorpresa muy grande. Observen esa estructura que está allí, ecogénica, pero con espacios anicogénicos en su interior. Digamos que estos hallazgos no son tan normales de observar, pero aquí nosotros nos estamos dando cuenta que un aumento del tamaño de la región umbilical no necesariamente requiere la punción de esa o el corte de ese lugar. A nosotros nos llama fuertemente la atención este tipo de masas que están dentro, porque primero que todo están contenidas dentro de una cápsula, ¿sí? Pero a nosotros, pues digamos que nosotros sacamos provecho de la máquina de ecografía que afortunadamente tenemos la oportunidad de tener para hacer un diagnóstico un poquito más preciso. Y cuando nosotros utilizamos el Doppler, vemos que hay presencia de irrigación dentro de esa estructura. En este caso, confirmando que la presencia de un tumor o de una neoplasia está presente dentro del abdomen de esta ternera.
a la cual solamente se le había notado ese pequeño aumento de la región umbilical, de tamaño de la región umbilical. Otro caso muy interesante, obviamente si uno quiere confirmar y saber qué es lo que hay allá adentro, tocaría hacer una laparotomía exploratoria. Para el caso número 3, nosotros nos encontramos en este momento, sí, con una situación mucho más complicada de tipo infeccioso. Y ustedes pueden ver que en la parte superior de la imagen se encuentra el absceso. Entonces está la presencia de pus, un material de cogerencia mixta. En la parte inferior está el abomazo, como ustedes ya lo saben. En ternera se le ven los coágulos de la leche. Pero lo más importante cuando nosotros determinamos un absceso es mirar la penetración que tiene este dentro del abdomen, y alcanzamos a ver que hay una pequeña punta que alcanza a penetrar dentro del abdomen, lo cual a nosotros también nos debe generar precaución, porque si nosotros corremos a hacer, que en este momento pues obviamente lo indica, un drenaje, podemos llegar a perforar, a entrar dentro del abdomen, y ahí sí tienen un problema un poco mayúsculo. Entonces yo en este tipo de situaciones, como ya se los acabo de explicar, soy mucho más conservador y precavido. Entonces lo que yo hago es, hagamos un tratamiento antibiótico a sabiendas que seguramente después van a necesitar de un drenaje, ¿cierto? Un poco más prolongado, un tratamiento antibiótico un poco más prolongado. En el siguiente chequeo la vamos a revisar y si es necesario la drenamos o le hacemos una cirugía. Eso es todo. Acabamos con otro caso interesante. A mí me dicen que esta vaca, que lastimosamente no la grabé, no tenía buena eyección de la leche del pezón posterior izquierdo. Bueno, me decían que le tocara, que ahí se le sentía una masita, una carnosidad, lo que se dice en el campo. Yo no le sentía nada, la verdad. De todas formas, yo siempre procedo, pues para eso tenemos la máquina. Estamos utilizando el Boveirus a tope. Ahora versión 2.0, después se las voy a comentar cuando la tengamos bien perfeccionada. Observen, ahí estamos viendo el pezón completo en un corte longitudinal y miren lo que tiene la vaca allí, ¿cierto? Primero que todo, la cisterna de la glándula no está bien llena, pero miren lo que tiene la vaca allí. Y no como escuché que digas que todo lo que esté por dentro, que no sea totalmente necogénico de la ubre, es leche. No, señor. Analicemos la situación. Yo no entiendo cómo hay gente que da cursos diciendo semejante cosa. Esa vaca tiene un quiste, como ustedes lo pueden ver allí. Tiene un quiste, mírenlo ahí, aparece perfectamente, que está obstruyendo de forma no rígida, sino blanda, pero está obstruyendo finalmente el flujo de la leche de la glándula mamaria cuando la vaca se ordeña con la máquina, ¿cierto? Con la pezonera. Un problema. En ese momento nosotros decimos, bueno, nosotros cómo vamos a sacar ese líquido que está allí. Mírenlo, es que está en toda la base del pezón. ¿Cómo vamos a sacar ese líquido allí? Pues obviamente con intervencionismo. En este caso vamos a utilizar una aguja fina. Miren, ahí estamos viendo cómo va entrando. Si la ven arriba, ella va entrando. Este procedimiento es fácil de hacer, pero es incómodo. Miren cómo va entrando la aguja. Entró ahí al lugar. Lastimosamente no tengo las imágenes, porque ves, uno está haciendo esto y no anda pensando en grabar el video, sino simplemente en hacer el procedimiento y que quede bien. ¿Por qué es complicado el procedimiento? Pues porque uno tiene que tener con la misma mano la aguja, la jeringa, el transductor y por detrás sosteniendo el pezón con la mano de uno para que no se deslice, ¿sí? Entiendan la dificultad del procedimiento. Nosotros extraímos de ahí como unos 10 centímetros. No se alcanzó a extraer completamente este líquido del quiste, que era como un líquido serosanguinolento. Posiblemente porque tenía historia de coágulos de sangre, tuvo un trauma posterior al parto, ¿sí? Y le quedó esa acumulación allí tipo hematoma, ¿cierto? Tipo hematoma quiste. Pero miren cómo quedó después del drenaje y observen que en la parte superior, obviamente como ustedes pueden ver allí, quedó algo de líquido, pero en la parte superior ya se ve el canal por donde va a salir la leche. Ya se ve el canal que no se veía antes, por encima de ese quiste, hematoma, situación anormal. Lastimosamente no pudimos sacar toda esa cantidad. Pero yo estuve el jueves pasado en la finca y pregunté qué había pasado con la vaca. Me dijeron quedó perfecta. Ahora, yo no sé si eso se va a volver a rellenar, pero lo que sí les digo es que la situación mejoró al 100%. Ahora miren este caso. Interesantísimo. Me llaman a mí a decirme, aquí obviamente esta vaca ya había sido tratada, que la vaca no quería comer, era novilla de primer parto,
digamos que no estaba teniendo un comportamiento habitual, por más que ella está obviamente con animales de mayor edad y mayor tamaño, que siempre la parte social, como ustedes lo saben, los bovinos es una cuestión muy importante y es muchas veces la causa de la aparición de diferentes tipos de comportamientos que uno puede llegar a confundir con enfermedad. Pero en este caso la novia la conocían bien, ¿cierto? El animal, digamos que a pesar que ahí se ve más o menos comiendo bien, ella no tenía un buen comportamiento y no quería entrar directamente al corte de pasto. Cuando se les ponía pasto se les corría la cuerda eléctrica. Recuerden que nosotros aquí en Colombia estamos en pastoreo. De todas formas, observen, miren ella cómo tenía la materia fecal. De color negro, se le ve moco y seguramente algo de mucosa. Que me llama muy fuertemente la atención, esto es cuando yo voy, y también me llama fuertemente la atención la salivación. Obviamente esto es muy concordante con toda la sintomatología clásica de una acidosis ruminal. Pero miren, cuando nosotros examinamos el abomazo, aquí estamos mostrando el abomazo directamente en ecografía, encontramos la verdadera causa de la situación. Y es las úlceras. Aquí no las estamos viendo, pero estamos viendo la señal del edema de los pliegues, de los folds del abomazo. Por eso es importante, en este caso obviamente utilizando una sonda convexa, pero uno también lo puede hacer con una sonda lineal, como ya se los he mostrado en infinidad de ocasiones. Si yo llego a observar este patrón de edema en los pliegues del abomazo, pues a mí ya me tiene que llamar fuertemente la atención, o que es la presentación de inflamación obviamente por úlceras en este órgano, que es lo más común, o la otra opción es la presentación de leucosis del abomazo, como también les mostré en la presentación del bovirus en México. Así que esa es la confirmación. El tratamiento fue simplemente bicarbonato por vía oral por una o 2 semanas, ahorita no me acuerdo muy bien, y hace poco estuve allá y la novilla en este caso está perfecta, 1A se curó. Bueno, apreciadas colegas y apreciados colegas, eso fue todo por este vlog, espero lo hayan disfrutado. Pido de nuevo disculpas por haberme demorado tantísimo, pero tengo muchas cosas en la cabeza por hacer, muchas cosas nuevas por generar, aprovechando la oportunidad que me dio la vida de presentar el bovirus en México. Vamos a tratar de ampliar esto para poderles mostrar bien la técnica completa, cómo se ve órgano por órgano mucho más adelante. No me comprometo que va a ser ya, pero espero que sea muy pronto. Buena suerte.